Sí, muy buenos días. Soy Juan José Santos de Proyecto Logos. Podéis encontrar más datos a pie de este vídeo. Desearía hablaros hoy sobre el ministerio de apóstol. En griego, apóstol es el enviado de lejos, pero con un respaldo, una autorización. Es como un embajador, alguien que es el portavoz de su gobierno y que porta un claro mensaje. Hay semejanzas entre la figura del apóstol y la del embajador. Ambas son personas que han sido debidamente preparadas y entrenadas. Ambas poseen cualidades suficientes que les van a ayudar a desarrollar su labor. Ambas representan a una autoridad establecida. Ambos poseen unos respaldos que les acreditan. Diferencias, evidentemente las hay. Mirad, yo creo que todos los cristianos somos apóstoles en este mundo. Todos hemos sido enviados a predicar la palabra de Dios y con el respaldo del Espíritu Santo ante este mundo tan duro y cruel. Creo que de alguna manera todos los cristianos, como digo, somos enviados del Señor. Que cada uno según sus características, según sus dones, no solamente puede, sino que además debe predicar a Cristo, porque para eso estamos en la tierra. En griego, la palabra apóstol, y esto quiero ir despacito ahora, y si tenéis un bolígrafo y un cuaderno, os lo aconsejo porque va a haber mucho contenido en este mensaje. Mirad, la palabra apóstol viene de dos palabras más griegas. Apóstol, apó, que significa lejos, lejos de, viniendo de. Apó, lejos de, viniendo de. Y estelo, que es la última parte, las últimas sílabas de apóstol. Estelo, apóstol. Que significa, y aquí sí que quiero tomar tiempo para comentaros sobre esto. Los significados de estelo los he sacado del diccionario Mendizábal que yo tengo, de español griego. Stelo significa equiparar, preparar, armar, dispuesto para el combate, vestir, preparar una expedición, comprometerse a viajar, convidar, invitar, traer, conducir hacia sí, recoger, reprimir, detener, prepararse a hacer venir, ir, marchar, prepararse a viajar, cargar las velas, hacer ir, convidar. Estas palabras de todas las maneras las tenéis en el texto que viene debajo de este vídeo. Usando los términos del verbo estelo, el verdadero apóstol de Dios ha de ser la persona que está bien equiparada, la primera palabra, equiparado en su vida espiritual, perfectamente preparado, segunda palabra, pero en este caso preparado en la Biblia y en la oración, en un buen testimonio público y privado con dosis de privación y sacrificios personales a veces muy difíciles. No sé, dudo mucho que hoy, de los que hoy se llaman algunos apóstoles en televisión y en internet, liderando mega no sé qué, se mantuvieran fieles en el ministerio como lo hizo Pablo a lo largo de toda su vida, si tuvieran que pasar por tantísimas privaciones como pasaron los primeros apóstoles. Ha de estar bien armado. Estamos utilizando las palabras de significado de la palabra estelo. Armado, como soldado. Efesios capítulo 6. Porque en todo momento deberá estar dispuesto para el combate. Dispuesto para el combate. Contra el pecado y contra Satán. Romanos 13, 14. Efesios capítulo 6. Colosenses capítulo 3 al 12. Primera Tesalonicenses 5, 8, etcétera, etcétera. Vestido. Tiene que estar vestido con la armadura espiritual. El apóstol debe saber
cómo preparar a una iglesia, como si fuera a preparar una expedición. Tiene que estar comprometido a viajar. Ha de saber convidar e invitar a las personas a venir a Cristo, a sus pies, con el testimonio del amor de Dios en su vida. Ha de saber traer o ayudar a traer almas al Señor. Ha de ser excelente conductor en la doctrina bíblica, esto es fundamental. Debe de enseñar a recoger personas y no a espantarlas. Si tiene que abandonar su vida de bienestar en caso de que la tenga y convivir con los más pobres, igualándose a ellos, deberá hacerlo. Si tiene que pasar hambre, deberá hacerlo. Si tiene que arriesgarse a perder la vida, incluso así, deberá hacerlo. Ha de reprimir todas las desobediencias de su vida espiritual, personal, y entre ellas entra también la de vivir como príncipes que alardean de tener contacto con presidentes, reyes y poderosos de la tierra. Os invito a leer 2 Corintios capítulo 10. Está para detener. Estoy utilizando palabras, significados de la palabra estelo. Está para detener toda mala doctrina, entre ellas la actual del falso evangelio de la prosperidad que tanto está avanzando y sacudiendo a las iglesias. Hoy en día hay muchos autotitulados apóstoles que no responden a esas características. La palabra de Dios nos enseña algo muy claro, que hemos de estar vigilantes y que la Iglesia de Cristo ha de probar a todos aquellos que dicen venir de parte de Dios. ¿Recordáis lo que dice el ángel a la iglesia de Éfeso? Probaste a los que se llamaban apóstoles y los hallaste falsos. Bien. Hay varias facetas que debemos de examinar al detalle en la vida de estas personas, bajo la atenta mirada espiritual nacida de nuestra relación con el Señor. Es decir, al igual que un embajador cuando va a tomar posesión de la embajada presenta primero sus cartas credenciales al jefe del Estado que le recibe, para conocerlo, la Iglesia cristiana debe de conocer cuáles son las cartas credenciales de quien les visita, examinarlas y estudiarlas a fondo. Y estas cartas que acreditan a un llamado apóstol no son las páginas web que tienen su haber, ni la superpublicidad en Internet, ni siquiera cuantos maravillosos y estupendos libros haya podido escribir. Tampoco son las fotografías que tengan de él perfectamente engominado, con una sonrisa que muestre una espléndida dentadura brillante, incluso hasta con un puntito de luz. Ni las multimillonarias campañas con las que ingresan algunos de ellos grandes cantidades de dinero en sus bolsillos, ni las parafernalias publicitarias que montan ante televisión e internet, ni sus liderazgos en supuestos avivamientos, de los cuales a veces solo hay mucho ruido y poca calidad bíblica. La carta credencial de un titulado o autotitulado siervo de Dios es algo más concreto, más sencillo y mucho más complejo a la vez. Primero, la doctrina, conocer la doctrina que enseña. Segundo, su capacidad de servicio a la Iglesia. Tercero, el testimonio particular y social que esta persona tiene, su humildad y su bien hacer en la obra de Dios. Cuarto, sus frutos espirituales, personales y colectivos al servicio de Dios. Es decir, los frutos que del Espíritu que se nos habla en Gálatas. La Iglesia, hermanos, estamos viviendo tiempos en los que la Iglesia tiene que ser muy sabia, pues al hablar de apóstol estamos bajo una doctrina emanada de la Biblia, desarrollada de manera magistral en las cartas apostólicas. Pero quizá la Iglesia, antes de examinar a alguien, debe también inspeccionarse a sí misma, mirar hacia su interior, renovar su confianza en Dios, revisarse constantemente y tener muy clara la doctrina bíblica que tiene. No aceptar ni un solo error, ni una sola mala interpretación de la doctrina sagrada. Las dos herramientas principales para el autoexamen son la lectura de la palabra de Dios y la oración.
Cada uno de nosotros debe de utilizar la oración como un espejo donde mirarse todos los días y buscar en su interior aquellos escombros que hemos amontonado a lo largo de la jornada y que son un estorbo constante y que solo la oración puede eliminar eficazmente. Es decir, por escombro entiendo errores y a veces también pecados que cometemos a lo largo del día. La Iglesia tiene la obligación y el deber de ser sincera con Dios. Queremos, porque Él es sincero con nosotros. Queremos ser restaurados, pero tal restauración jamás tendrá lugar si nosotros no somos honestos, cada uno de nosotros para con nuestro Señor, cuando Él sí lo es con nosotros. Una iglesia sana es aquella cuyos miembros desean ser restaurados a nivel individual y colectivo, cada uno en su sola relación con Dios. Una iglesia que se mueve es aquella cuyos miembros se sienten útiles, dignos y que a diario se dejan renovar por el Señor. La denominación es en todo caso lo de menos. La membresía a una iglesia no indica nada si no te sientes hijo de Dios, con todos los derechos y deberes que esa condición conlleva. Si somos miembros de una iglesia pero nuestra vida es un desastre, eso se llama religión pura y dura. Mirad, la palabra denominación viene del latín denomine, que significa de nombre. Es decir, somos cristianos evangélicos, denomine, de nombre, evangélicos, solo de nombre. Algunos son cristianos católicos por las mismas características, denomine, denominación, de nombre. Otros son cristianos ortodoxos, denomine, de nombre, solo de nombre. Pero ese no es el planteamiento de Cristo. El mensaje de Jesús está muy claro. En el Evangelio de San Juan, Cristo discute con los judíos religiosos. Estos reclaman ser hijos de Abraham, es decir, miembros de Israel, con pleno derecho a ser tratados como hijos de Dios, por el solo hecho de ser descendientes del patriarca. Jesús discute con ellos y les dice, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Se lo dice con toda claridad, que el solo hecho de ser judío no servirá para nada, no le garantizará nada de nada. Cuando la comunidad cristiana tiene su autoestima bien edificada en la roca de Cristo, puede y debe probar a quienes vengan llamándose apóstoles. Está la obligación de probarlos, para después aceptarlos. Pero no bajo su sabiduría solamente, sino bajo la dirección del Espíritu Santo y el conocimiento de la Sagrada Escritura. Hermanos, vivimos tiempos muy difíciles y hoy más que nunca la comunidad cristiana ha de ser bañada, ungida, santificada en y por el Espíritu Santo y la lectura de la palabra de Dios. Yo personalmente no creo en la nueva era apostólica que tan de moda se está extendiendo hoy. Estos apóstoles de nuevo cuño nada tienen que ver en su vida y su testimonio y muchas veces, a veces ni siquiera la misma doctrina, con aquellos que fueron elegidos por Cristo mismo, incluido el póstumo Pablo. Aunque sé que hay hombres realmente consagrados, fundadores de iglesias y con un ministerio importante en el Señor, pero son los que sirven al Señor como lo hicieron aquellos 12 hombres. Bueno, hermano, ¿cuál es la crisis del pueblo de Dios? Hay muchas, pero hay una clave. En nuestra vida cristiana es muy común que al final terminemos construyéndonos nuestros propios depósitos de agua. Es decir, yo creo, yo pienso, yo. Cuando al comienzo solo bebíamos del agua que es Cristo. Por eso Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, después de reconocer de todo, va y le dice, pero tengo una cosa contra ti, mira de dónde has dejado tu primer amor y arrepiéntete. Hermanos, Cristo es agua de vida eterna. Es un agua corredera, no estancada. En el libro de Jeremías capítulo 3 versículo 13 se dice, dos males ha hecho mi pueblo. Uno, me han dejado a mí que soy fuente de agua viva, y dos, han construido para ellos cisternas que no contienen agua. Dios no quiere que edifiquemos nuestros propios estanques para encerrar el agua que Él nos dio, el agua espiritual,
y que de esa manera nos dure meses y meses y meses, y a veces años. De ahí viene el estancamiento espiritual que a menudo tenemos y que nos hace ser tan conformistas. El agua estancada rápidamente se corrompe, todos lo sabemos, y habiendo sido al comienzo buena, se hace infecciosa. Tengamos cuidado, no sea que a lo mejor en vez de dar agua al sediento, estemos infectándolo de mosquitos peligrosos. De ahí el mal testimonio que podemos dar a veces, desgraciadamente, y el surgimiento de sectas procedentes algunas veces del interior de la iglesia. Si queremos ser usados por el Señor y bebamos de Él directamente, de la fuente de agua de vida eterna, y dejemos que su agua fluya por nosotros hacia otras personas. Él desea que en todo momento bebamos directamente de Él, que acudamos a la fuente de agua que es Cristo día a día. Cuando edificamos un depósito acuífero, corremos el riesgo que su contenido se estropee. Jesús no quiere eso. Jesús te invita hoy a otra cosa. El que de mí come jamás tendrá hambre, y el que de mí bebe jamás tendrá sed. Pero volvamos a la palabra apóstol. Hay un versículo áureo. Yendo predicad el Evangelio diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Está en Mateo capítulo 10. El nombramiento de los 12 apóstoles se llama el capítulo. Los 12 fueron elegidos de entre sus seguidores. Recordemos que mucha gente seguía a Jesús y que la Biblia habla de 120, de 70, todo esto. Pero Cristo llamó y nombró a 12. Fijaros, 12 son las tribus de Israel. 12 son las puertas de la Nueva Jerusalén, Apocalipsis. 12, 12, 12. Bien, estos convivían con él, aprendían de él, tuvieron una formación determinada y un entrenamiento muy exigente durante 3 años. Fueron hombres especialmente preparados durante un tiempo. Asimismo, eran judíos todos ellos, por tanto conocedores de la revelación que Dios les dio a Israel. Estaban siendo bien entrenados en la tarea de Dios. No podemos llegar a ser apóstoles si primero no hemos tenido un buen entrenamiento en nuestra vida cristiana. Hay en España una organización cristiana, Remar, la pongo por ejemplo, que envía misioneros al tercer mundo. Envía misioneros a estos lugares, a estos países muy pobres. Estos misioneros son en su mayoría jóvenes que han salido del mundo de las drogas, se han entregado a Cristo y se han convertido al Señor. Si sienten el llamado de ir a servir al Señor a países muy pobres, les hacen un duro entrenamiento día a día, aparte de prepararles una buena formación bíblica. Creo que no todos superan ese adiestramiento, otros sí. Bien, algo parecido quiero expresar aquí para acercarnos a la figura de lo que tiene que ser un apóstol. Sin embargo, de los 12 apóstoles, uno traicionó a Cristo, otro Pedro le negó, todos le abandonaron cuando el proceso de su enjuiciamiento y crucifixión. Bueno, Pedro le negó, pero después fue restaurado. Del grupo inicial apostólico solo se sabe algo de Pedro, de Santiago, Judas, de Judas Tadeo, Juan y el póstumo Pablo, por las cartas que dejaron y los datos históricos que de ellos se conocen. Pero del resto, una vez que la Iglesia comenzó a extenderse por todo el Imperio Romano, no se sabe nada de nada. Sin embargo, nunca dejaron de ser apóstoles ungidos de Dios. Mirad, hay una historia, una leyenda, que tiene base de ser reales. Se han descubierto algunos datos históricos en algunas partes de Oriente que aseguran y dan fiabilidad a la leyenda. La historia de Tomás, del apóstol Tomás. La leyenda habla de que Tomás llegó, al parecer, a lo que hoy es la India, noroeste de la India, la parte de Pakistán, noroeste de la India, sur parece ser que también. Bueno, no lo dice la Biblia, pero hay datos históricos que pueden corroborarlo. Hay tradiciones, pues allí hay una iglesia de trasfondo cristiano que tiene 2000 años, que veneran a la cruz y que hablan del mensaje poderoso en sanidades y conversiones de ese apóstol de Cristo. Bueno, es un dato simplemente curioso, nada más. Sin embargo, será uno que no estuvo con Cristo en su vida,
que no estaba entre los 12 y que al comienzo era un furibundo perseguidor de la fe, quien brillará como el apóstol más importante y más destacado, Pablo de Tarso. Hay que darse cuenta de un detalle importante. Dios sabía a quién llamaba a su servicio, pues Saulo era un verdadero intelectual, educado en la mejor escuela judía, la de Gamaliel, un hombre que gozaba de la ciudadanía romana, que tenía un gran nivel cultural, pues en sus cartas se sabe que conocía la literatura griega pagana bastante bien. Hablaba el hebreo, quizás también lo hacía con el arameo, es muy posible. Por supuesto hablaba el griego y con toda seguridad también hablaba latín. La escuela de Gamaliel, lo digo a tono de información curiosa, aún sigue siendo para los judíos ortodoxos de hoy un punto de referencia de la historia de la teología judía. En Pablo se daba el principal requisito: ya no vivo yo sino Cristo en mí. Por eso era apóstol, no por ser tan culto, aunque eso le valió para elaborar su pensamiento cristiano. Aunque bien claro, dijo, todo lo tengo por basura por amor a Cristo. Pablo ejercía la autoridad espiritual que emanaba de Cristo, no el autoritarismo que algunos ejercen hoy en sus ministerios entrecomillados, sino la autoridad en el amor, que es muy distinta. ¿Tú te sientes que Dios te está llamando a un apostolado? Prepárate a fondo. Entrénate en las calles, acude a los enfermos, lleva siempre la palabra, a los desvalidos, a los ancianos abandonados. Recoge al alcohólico de las calles. Si está sucio, acógelo por igual. Atiende a los más necesitados de la sociedad. Si tienes que quitarte tu bonita chaqueta de traje para remangártela al objeto de sumergirte en la basura pura y dura, para rescatar a una persona que te pide ayuda, hazlo. No te importe ensuciarte hasta la misma cabeza si necesario. Vete a las zonas rojas de tu ciudad con la Biblia en el bolsillo de tu pantalón, por si la necesitaras. Bueno, hace mucho tiempo me estaba paseando por uno de los peores barrios de mi ciudad. Tenía en el bolsillo trasero de mi pantalón una pequeña Biblia. Parecía que llevaba una cartera con documentos y dinero. Vi que se me acercaron dos jóvenes, uno por mi lado y otro por detrás. El primero quería distraerme y el segundo robarme la posible cartera. Me di cuenta. Me volví justo cuando el último iba a sacarme lo que creía que era mi cartera. Le miré y le dije, es mi Biblia personal, de bolsillo, ¿la quieres? Yo te la regalo. Aquel joven se quedó paralizado y no volvería nunca más a molestarme. Educadamente rehusó aceptar mi regalo. Con gusto yo se lo hubiera dado. Desde ese día parece que se dio la orden de no molestarme en todo el barrio. Iba como en España decimos perico por su casa. No olvides que ministerio significa servicio. El siervo no es alguien al que no se le discute ni se le toca. El siervo es alguien que sirve al Señor y también a la gente, al pueblo. Una vez un pastor se enfadó conmigo y sin motivos estaba tan alterado que amablemente y con cariño le sujeté el brazo. No sabía por qué venía ese enfado. Él me miró muy colérico y me gritó públicamente delante de la comunidad, ¡al siervo no se le toca! Bueno, ese hombre era pastor, pero su pastorado no le había servido absolutamente para nada. No aprendió nada de nada. Si en tu ciudad hay niños en la calle, abandonados, acude a ellos, ayúdales, aconséjales, dirígeles. Si conoces a personas hundidas en la depresión, aunque no sean tus amigos, acude a ellos. Si hay una casa llena de basura maloliente y la familia te invita a comer sobre una mesa sin limpiar, pero lo hace con todo su cariño, siéntate con ellos y acepta lo que quieran compartir contigo. Yo he tenido que hacerlo. Si tienes que limpiar sus inodoros, hazlo. Si tienes que entrar en una habitación en donde hay un enfermo y sacar de ese lugar bolsa de basura amontonada, hazlo. Yo lo he hecho, como otros tantos. Aprende a amar. Oramos muchas veces, Señor, dame amor por los demás. Y está bien que lo hagamos, pero lo mismo que el camino se hace al andar. El amor es algo que hay que trabajarlo diario.
También se aprende a amar amando. Hmm. Yo tengo un recuerdo que quiero compartir con vosotros. Conocí a un joven enfermo, toxicómano y analfabeto que se llamaba Marcos. Vivía de recoger la basura. Nunca se lavaba. Iba extremadamente sucio. Tenía una larga melena enmarañada. No era agresivo ni violento. Todo el mundo lo rechazaba. Olía mal y a distancia. Iba descalzo o con malos zapatos. La piel no se le veía. Él me conocía de vista. Un día le vi salir de una pileta de basura en plena calle, allí mismo. Allí, de aquella. Era la una de mediodía. Estaba la plaza llena de gente. Pero yo sentí hacer algo. Le abracé con todas mis fuerzas. Tenía piojos y sabía que podía contagiarme de ellos. No me importó lo más mínimo. Yo iba bien vestido. Le abracé con cariño, como si fuera mi propio hermano, y oré con él. Recibió al Señor. Marcos estaba emocionado. Se echó a llorar y me lo agradeció. Yo no sé lo que él sintió cuando a plena luz del día y delante de toda la gente que lo despreciaba le abracé, pero yo sí sé lo que sentí al hacerlo yo. No me entraron demonios, como alguno podía pensar. Lo que recibí fue el calor y el amor de un corazón herido. Después le aparté la sucia melena y le di otro abrazo más. Nunca más volví a verle. Creo que murió pocos meses después por el SIDA. Si quieres servir al Señor, empieza desde abajo. Fórmate bien en la oración y en la Biblia. Los apóstoles primitivos tenían humildad y autoridad, no autoritarismo, algo que a muchos llamados siervos les sobra hoy en el día de hoy. En griego, el idioma en el cual fue escrito la mayor parte del Nuevo Testamento, la palabra autoridad tiene varios significados. Voy a ir despacio. Libertad, facultad, poder, autoridad, abundancia, brillo y esplendor. Vamos a ver, libertad. Cristo nos ha hecho libres del pecado y vamos a decírselo a los demás que están aún esclavizados. Libertad. Facultad. El Señor nos ha facultado para predicar, aunque tengamos que perder nuestra propia vida. Sé de algunos enviados y misioneros actuales que estarían dispuestos a perder su propia vida, como está pasando en algunos países, por amor al Evangelio. Pero también dudo mucho de que otros llamados así aceptaran pasar por tal dura prueba. Poder. Cristo ejerce su poder en nuestra vida y como resultado de ello debemos ser un espejo para que los demás miren y aprendan. Nosotros somos transmisores hacia los demás del Evangelio y de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Nuestro corazón consagrado ha de ayudar a que los demás también se consagren al Señor. Autoridad. Tenemos la autoridad que Cristo nos ha dado para hacer de ella un buen uso en la comunidad, evitando caer en el autoritarismo, contrario a la voluntad de Dios, y por tanto, pecado al ser contrario a la autoridad de Dios. Autoridad y mansedumbre van unidos. Abundancia. Si el amor de Dios abunda en nuestros corazones, abundaremos en humildad, en generosidad cristiana, en solidaridad cristiana, en fruto del Espíritu y también en dones. Seremos buenos apóstoles, pero todos. Brillo. Si Cristo brilla en nosotros, nosotros brillaremos. Actuaremos como si fuéramos un espejo. Esa es la misión del cristiano. La palabra esplendor. Si Cristo abunda en nosotros, nosotros abundaremos en bendiciones. Pero ojo, no me refiero a las ultraganancias rápidas económicas a las que nos están acostumbrando a alguno que otro que anda por ahí suelto, sino al crecimiento interno espiritual y por tanto, como resultado de ello, al progreso de nuestros ministerios públicos y por tanto, al avance del Evangelio y por tanto a la conversión de las personas y por tanto al cambio de actitudes y por tanto al mejoramiento incluso de buena parte o parte de la sociedad. El buen apóstol es quien hace venir a las almas a los pies de Cristo
a veces con su testimonio de vida entrega. Deberás estar dispuesto para prepararse a viajar en cualquier momento, dando lo mismo ir a un estadio de fútbol para predicar ante 15.000 personas, bien vestido, que hacerlo en una mísera casita de plásticos viejos llena de suciedad, una chabola, con ratas y ante una familia hundida en la miseria, con un sencillo pantalón y una camisa normal, y si tiene que convivir con ellos, así deberá de hacerlo, debiendo de ir a la llamada de cualquier alma que solicite su ayuda. Se ha de acostumbrar a dormir en casuchas, sin agua y sin luz, o en hoteles, cuando Dios les dé la oportunidad. En este último caso es mejor que no lo haga a menudo en uno de 5 estrellas. Con otro más sencillo se duerme bien, y se duerme muy bien, muy bien. Si quieres ser apóstol, aprenda a servir desde abajo. Los militares dicen, si quieres mandar, debes de aprender a obedecer. Una vez prediqué en una iglesia de etnia gitana. Allí, entre los que me escuchaban, estaban dos hermanos candidatos. Los candidatos en esa denominación evangélica son los que se están preparando para el ministerio del pastor. Recuerdo que al final de mi mensaje les dije, si queréis servir a Dios en el pastorado, olvidaros de hacerlo solo por llevar un buen traje con una magnífica corbata, para que todos os vean y os aplauden. Seréis siervo de Dios cuando sepáis servir a los hermanos de la iglesia. Y yo estoy muy orgulloso de tener hermanos cristianos. Estoy muy orgulloso de haber pasado por facetas de mi vida por estas comunidades. He aprendido mucho. Bien, amigos hermanos, me despido de vosotros. No he querido crear doctrina, porque la misma está ya creada hace 2000 años. Y si en algo os ha servido y ayudado este largo comentario, me alegraré por ello. Soy Juan José Santos de Proyecto Logos. Si alguien quiere escribir y compartir su opinión, puede hacerlo con mi correo electrónico. Que Dios os bendiga grandemente y perdonar por la intromisión que he tenido en vuestras vidas en este momento.